Bendiciones, bendiciones, preparándonos cada día más para servir y ser buenos administradores del reino de Dios. Mi nombre es Vani Pino, soy el pastor principal de la iglesia Revival Multicultural Church y quiero darle voy a compartirle brevemente los tópicos acerca de lo que son los temperamentos o lo que pudiera también llamarse características del carácter, ¿no? O que son relacionados con algunas cosas. A manera de introducción, cuando nosotros conocemos un poco de nuestro carácter o nos conocemos a nosotros mismos, sabemos qué somos capaces de hacer, cuándo lo podemos hacer, en qué momento, qué nos conviene, qué nos gusta, qué nos disgusta, dónde somos buenos o dónde no somos buenos. Cuando nosotros podemos manejar alguna de estas características personales, las sabemos. Entonces nos libramos de frustraciones, nos libramos de emprender cosas que no podemos terminar, nos libramos de algunas cosas o podemos conseguir ayuda en diferentes áreas, pensando en que pues nosotros sabemos que en qué área somos fuertes, en qué área somos o en qué área necesitamos más ayuda o en qué área somos débiles, pudiéramos decirlo. Hay debilidades del carácter o pudiéramos decir hay desventajas en ciertas conductas que nosotros tenemos. Los temperamentos o características o habilidades de nuestra personalidad tienen mucho que ver, ha sido formado a través del tiempo, a través de la influencia de nuestros padres, a través de la influencia de nuestros amigos, a través del barrio donde nos criaron o nos criamos, a través de los amigos de la escuela, en qué escuela estudiamos. Muchas de estas cosas van a producir efectos positivos o negativos en nuestra personalidad. Entonces, comúnmente se conocen como sanguíneo, se conoce como colérico, flemático y melancólico. Comúnmente se conocen como temperamentos, pero también se conocen como características de liderazgo, características de la personalidad. Entonces usted puede manejarlo como realmente usted crea que le es útil. Yo los voy a manejar con los 4 más antiguos que yo conozco, que tiene que ver, como les mencioné antes, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Y cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Y cada uno de las personas, tenemos un poquito de cada uno de ellos. Entonces, dentro de este poquito tenemos rasgos sobresalientes de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la persona, voy a resaltar un poco, voy a comenzar con el sanguíneo. Y la persona, lo que nosotros conocemos como sanguíneo también se conoce como influyente. Entonces, usted se va a dar cuenta que el influyente es una persona interesada en las personas, es decir, una de sus virtudes es que le interesa a las personas. ¿Por qué le interesa? Bueno, eso sería otra explicación, pero definitivamente a él le gusta estar en grupos, le gusta estar con la gente porque es un extrovertido, él le gusta mostrar su personalidad, sus características son que le gusta a la gente, es la forma de explicarlo, ¿no? Entonces, es ingenioso, es muy creativo, es muy fácil de inventar, de crear cosas. Se le ocurren muchas cosas. Es tolerante, puede resistir mucho en muchas situaciones cuando los ofenden, cuando pasan estas situaciones de roce. Es una persona que no es controversial, no por su personalidad, por su deseo de agradar a la gente, que pudiera ser también esto una virtud, pero una debilidad. No se ofende fácilmente. Entonces el sanguíneo tiene, otra vez lo pudiera leer yo desde aquí, dice, me gusta ser influyente e inspirar a la gente o a las personas. Soy optimista, es una persona optimista, pero tremendo. Él ve el lado negativo, siempre lo ve positivo, vamos a decirlo así. Es una persona que si podemos, sí que... Ahora, defectos de esto es que posiblemente su carácter no esté suficientemente fuerte, se anima, comienza algo, pero no lo termina. Lo empezó muy bien, muy animado, pero si no tiene el respaldo o alguien que le dé soporte, entonces no termina sus actividades. Es optimista acerca de los demás, de las personas, puede olvidar fácil. Es olvidadizo, pero también puede olvidar las cosas que le han hecho daño, las heridas, las ofensas, pero es sumamente olvidadizo.
Él tiene su propio orden. Su propio orden es un desorden para otras personas, pero en él tiene su propio orden, su mente. La mente de cada una de estas personas tiene la tendencia a moverse o a trabajar de forma diferente. Entonces el sanguíneo es una persona, posiblemente no sea bueno en las matemáticas, dependiendo su segunda característica o su segundo temperamento. No es bueno para las matemáticas, es bueno para la gente, es bueno para hablar en público. Es bueno para ser un vendedor, es bueno para, o vendedor o vendedora. Tiene características muy útiles en estas ramas es bueno para hablar. Entonces estas personas tienen estas habilidades. Le gusta motivar a la gente, estoy motivado por el reconocimiento y la aprobación. Le gusta que le den aprobación y le gusta que lo reconozcan, no en todos los casos. Obviamente ya dije un poquito de sus debilidades. Debilidades es desorden. Debilidades no termina lo que comienza usualmente. Es decir, puede comenzar un trabajo muy animado y no lo puede terminar. ¿Cómo usted reconocería de forma, si usted me dijera, pastor, cómo reconozco un sanguíneo de forma fácil? Bueno, fácil. Si usted no se concentra en las tareas, en los trabajos. Por ejemplo, si usted sale a cortar la yarda. Y esto es muy bueno saberlo cuando uno es líder y cuando uno va a ser líder, porque uno va a saber cómo funcionan las personas. Por ejemplo, usted le pone a cortar la yarda o le pone a hacer una tarea específica y él se consigue con una persona. Él puede descuidar la tarea, él puede dejar de hacer lo que está haciendo y se pone a conversar y llega un momento donde se envuelve tanto en la conversación que deja la tarea para después. Es posible que cuando llega a un restaurante, él está a un restaurante y le ponen la carta o el menú y él está tan pendiente de todo lo que están diciendo las demás personas, está tan involucrado en una conversación que cuando llega el mesero todavía no tiene el menú, es decir, todavía no sabe lo que va a comer. Y, aquí está el menú, no lo había visto, y después lo vuelve a ver, pero como no puede concentrarse, sigue hablando y vuelve el mesero. Esas son personas que usted puede decir, este tiene un sanguíneo. El sanguíneo tiene un sentido del humor muy bueno. Cuando está descontrolado, puede ser hasta ofensivo y fastidioso. Es una persona que puede tener mucha confianza con la gente, se involucra rápidamente. Vamos a dejarlo hasta aquí con el sanguíneo. Si quisiera si quizás surge alguna interrogante más acerca del sanguíneo, pues lo vamos a mencionar más adelante. Vamos a quitarlo, ¿sí? Entonces ahora vámonos con el colérico. El colérico es una persona dominante, es decir, usted ve esas personas que quiere siempre que se haga lo que ellos dicen, ¿sí? Es directo, boom, voy a lo que voy, te lo digo en tu cara y vámonos. Mi esposa es consejera y entonces una vez estaba escuchando yo que había una señora que estaba pidiéndole que empezara a trabajar con un cliente nuevo y la señora de una vez le dijo, se lo voy a decir de una vez claro cómo es, esto es así, y por teléfono, la primera llamada, no habían pasado ni 2 minutos y ya la señora estaba diciendo, es esto. Son personas muy directas, son personas muy decididas, es decir, esta persona no titubea para tomar decisiones, toma decisiones de las personas que actúa y después reacciona, ¿no? Entonces, se ocupa mucho, es muy dado a ocuparse y a hacer muchas cosas a la vez. Posiblemente si no tiene un segundo temperamento que lo controle, pues se sale de control, entonces se frustra, se enoja. Pareciera ser que dentro de sus debilidades está el enojarse muy, muy fácilmente. Posiblemente tenga que ver esto con cómo funciona su mente y cómo funcionan también sus decisiones. Entonces, muchas de sus decisiones que son demasiado rápidas, son demasiado determinados. Tienen características buenísimas. Pueden ser buenos líderes, porque se proponen algo y lo consiguen, lo alcanzan, incluso entre las debilidades pasando por encima de las demás personas. No son dados a las personas, es decir, ellos son dados a la tarea, pero de una forma exagerada, vamos a decirlo así. Ellos son muy egoístas, no todos, escúchame, esto no es una cosa escrita en tablas de piedra, pero una de sus características o debilidades es el egoísmo. Una de sus características buenas es que puede ser líder, como ya dije, y que puede emprender y que son buenos para hacer trabajos. Colérico en una combinación se combina muy bien con los sanguíneos. Sanguíneos y coléricos pueden llegar a ser muy buenos amigos porque sus personalidades encajan muy bien.
Entonces una de las cosas, y la parte de enojón es posible, se enoja muy rápido, no sé si esa palabra suena bien, pero si es una persona que se enoja, se enoja muy rápido, pero también tiene las ventajas de poder alcanzar sus metas y sus logros y sus visiones. Es organizado para hacerlo, puede llegar a ser muy bueno en las matemáticas, o más bien dicho, puede ser muy bueno con números y puede ser muy bueno con determinaciones de negociaciones. También puede ser una persona, entre sus trabajos hay muchísimos trabajos que puede desempeñar, pero entre ellos también está la venta. Es extrovertido, es decir, que manifiesta su personalidad, la manifiesta rápidamente y puede desempeñarse en grupos y puede desempeñarse de forma individual también, ¿no? Es muy comunicativo, puede hablar y puede hablar muy bien y puede alcanzar. Este es uno de los temperamentos de liderazgo más marcados, ¿no? Es decir, que este temperamento para liderazgo es muy marcado. Entonces, la frase sería: soy enérgico, exigente y decisivo. Me encanta hacer múltiples tareas a la vez. Yo borraría la palabra me encanta y diría me gusta hacer múltiples tareas a la vez. Yo prospero en un ambiente desafiante, es decir, le gustan los desafíos, los retos, voy a probarlo, te pruebo que yo lo puedo hacer y esas cosas lo estimulan, lo animan. Pienso en las tareas por encima de las personas o por encima de otras personas y de mí mismo. Es decir, hay gente que cuando tiene esta característica, este temperamento, esta personalidad muy desarrollada o muy sobresaliente, entonces incluso hasta se enferman por alcanzar las cosas que ellos quieren alcanzar. Es decir, así me muera lo hago, ¿no? Es de esas clases de personas. Pudiera decir que es obstinado, pudiera decirse que son obstinados. Estoy motivado por el cumplimiento de mis tareas y por la autoridad. Le gusta que lo respeten, pero me gusta que me respeten y me gusta que yo puedo respetar a las demás, es decir, puedo respetar los órdenes, las posiciones. Le gustan las carreras militares, le gustan muchas de estas cosas. Entonces, el colérico es una de las personas que también puede pasar por encima de la autoridad y romperla muy fácil. Entonces, especialmente si tiene un sueño, una meta, una tarea o algo que desea cumplir. Entonces, las características del colérico son muy buenas cuando se trata de liderazgo y cuando está bien controlado se puede llegar a ser un gran líder siendo colérico, ¿no? Entonces, en combinación, el colérico y el sanguíneo, si la característica principal es sanguíneo y su segundo es colérico, se ayudan un poco o se ayudan mucho por causa de los cruces de personalidad. Lo único que pues también tiene sus debilidades si están combinados, porque si están combinados en exageración o sobresaliente demasiado. Esto debería tener un balance, un poquito de cada uno. Sería perfecto que nosotros balanceáramos todos. Si trazáramos una línea, pues entonces estuviera balanceado cada uno de ellos y tendríamos una personalidad o habríamos desarrollado una personalidad muy buena o muy útil para la vida, ¿no? Entonces el colérico y el sanguíneo juntos, muy bien. Sanguíneo y flemáticos, sanguíneos y melancólicos no se la llevan muy bien. Es decir, cuando una persona sobresale su personalidad sanguínea y con un melancólico, es como un cruce, o un sanguíneo con un colérico, es como un cruce. Entonces es difícil, especialmente más difícil es cuando la persona lo tiene en sí mismo, o sea, que se le sobresale mucho el sanguíneo, se le sobresale mucho el colérico, y entonces también le sobresale el melancólico. Entonces él es una persona conflictiva en sí mismo porque tiene dos tendencias muy fuertes. Para estas personas necesitan orarle al Señor, leer, educarse para bajarle y nivelarse con los otros temperamentos. Voy con el flemático. El flemático se dice que es uno de los mejores temperamentos. El flemático es tranquilo, es estable, es analítico, piensa, calcula, es orientado a las personas también, le gusta trabajar con personas, es introvertido, es decir, no expresa mucho, acumula muchas cosas, las guarda, ¿no? Entonces es propenso a ambientes constantes, no le gustan mucho los cambios, le gusta
le gusta mucho la constancia, le gusta mucho que las cosas se repitan poco a poco, aunque no es aburrido, aunque no es encerrado, pero sí por ser introvertido y por tener otras características, pues prefiere grupos pequeños, prefiere le gustan los grupos pequeños, las cosas más personales. No le gusta mucho el liderazgo, no le gusta estar enfrente, pero si lo ponen a estar enfrente, desempeña bien su papel. El flemático puede desempeñar el papel o puede desarrollarse en cualquiera de los ambientes porque es un temperamento, una personalidad bien balanceada. También tiene sus cuantas desventajas, ¿no? Todos tienen ventajas y desventajas. Está motivado por la estabilidad y por el apoyo. Él es bueno para estar detrás de un líder o al lado de un líder. Dice, vamos a hacer aquí, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Y si tú dices, necesito esto, él está allí para ayudar o ella está allí para ayudar. Pero es muy bueno con los números, es muy bueno con el orden, es muy bueno poniendo cada cosa en su lugar, se concentra. Tiene muchas de estas facultades organizacionales. Para organizar es muy bueno, a diferencia del sanguíneo, que él puede estar con toda la gente y no puede organizar. El colérico sí puede organizar también, pero pudiera pasar por encima de la gente. El flemático es una persona, los americanos en inglés se diría kind, es una persona muy cálida, pudiera decir que se mantiene muy bien los ambientes, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho de estas personas calladitas. No, esto no es 100% calladito. Pudiera ser un poco más callado que hablador, pero si se anima a hablar, puede hacerlo. Entonces, especialmente su cerebro o su forma de pensar es bien estructurada. Le gusta trabajar con las estructuras, le gusta trabajar con los esquemas, le gusta que vaya A, B, C. El sanguíneo es muy emocional, el colérico es muy emocional. Esta persona no es tan emocional. Se pudiera decir que son un poco distantes, un poco friachones, un poco fríos. Eso pudiera decirse también que son un poco egoístas, es decir, piensan mucho en sí mismos, y otras desventajas que pudiera ser trabajarse con ellos para lograr superar alguna de esas debilidades. Entonces, espero que le haya podido compartir bien acerca del flemático y que usted pueda identificar sus características con alguno de ellos. Vámonos al melancólico. Lo dejé de último. Usualmente aparecen así, también lo representan con el color azul. Los colores que aparecieron allí son los colores con que se representan cada uno de estos temperamentos. Dice, es cumplidor, es competente, hace las cosas que se propone hacer, orientado a las tareas, orientado a una meta, y es introvertido. ¿Sí? No le gustan los riesgos grandes, no le gustan las aventuras. Es una persona que le gusta el orden, estas personas usualmente tienen, voy a hablar de sus virtudes, tienen capacidades de pintar, de cantar, de ser artísticos. Estos son los pintores del planeta, los llamo yo, ¿no? Los pintores del planeta, porque ellos son los que le dan los detalles, le gusta el folclore, le gustan muchas cosas que le gusta estar concentrado en ambientes tranquilos, callados. Muchos de ellos son los cerebritos, esos que usan sus lentes y se concentran. No sé si todos los cerebritos usan lentes, pero esa es la imagen, el estereotipo que uno tiene muchas veces. Estas personas son... no le gusta que le lleven la contraria, él siempre piensa que está en lo correcto, ¿no? Él dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que es así porque sé que es así porque sé que es así. Digamos que una de sus debilidades es ser terco o porfiado, o hay otra palabra para terco, porfiado, sí, terco, porfiado. A veces tienen la razón, pero a veces no la tienen, sí. No le gustan mucho las bromas, no es bromista, le gustan las normas, le gusta cumplir las reglas, va directamente a ciertas cosas. Le gusta que cuando uno se los diga de forma definida, descrita. Esas son cosas que a ellos les gustan. Está motivado por la calidad y por la exactitud. Es decir, muchos de ellos tienen debilidades como son perfeccionistas, le gustan las cosas sumamente buenas,
no es que esto sea malo, pero a veces se exageran. Entonces tienen una tendencia a ser opresores cuando las cosas, si están enfrente de organizaciones o en lugares de liderazgo de algún sentido, tienden a oprimir porque la perfección y la alta calidad es su forma de pensar. No toleran los errores. Entonces, por algunas de estas causas también son personas que muy fácil se pueden deprimir, muy fácil llegan a tener depresión, muy fácil. Algunos de ellos son muy sentimentales, sumamente sentimentales. Son rencorosos, es decir, pueden odiar el resto de la vida por una cosa insignificante. Entonces una persona melancólica tiene que cuidarse de los rencores, tiene que cuidarse de guardar su corazón, porque la Escritura nos enseña a nosotros acerca de cómo nosotros deberíamos perdonar. A ellos les cuesta perdonar. Entonces el lado melancólico del ser humano, todos tenemos los cuatro. Entonces nosotros cuando vamos a trabajar, especialmente hablando de ellos, que estamos en liderazgo, que estamos sirviendo, que estamos haciendo alguna de estas cosas, necesitamos cuidar nuestro corazón porque fácil nos ofendemos. Y fácil ofendemos a otras personas y difícilmente perdonamos y fácilmente tienen la tendencia a ser muy sentimentales, es decir, la lógica no es su abanderado. La lógica no es su abanderado como el flemático, que la lógica es un poco más su abanderado. El abanderado del melancólico son los sentimientos. Esto en un sentido es muy bueno porque los sentimientos son muy buenos. Cuando te aman, ¿no? Pero en el lado negativo de ser muy sentimental es que se guían puro por sentimientos. Entonces la lógica y la razón no es una de sus tendencias favoritas. Le gusta más lo escrito, le gusta, bueno. No voy a tomarles más tiempo, espero haberlos orientado lo suficientemente con respecto a estos temperamentos y que en la medida que usted va entendiendo podemos tener más preguntas y respuestas más adelante y podemos hacer algo en vivo y con las preguntas y respuestas pudiéramos aclarar algunas cosas. Sí se pueden combinar los temperamentos, tenemos los cuatro. Tenemos los cuatro temperamentos y muchos de ellos se combinan. Entonces el flemático y el melancólico, cuando una persona es melancólica y flemática, entonces las dos tendencias principales de su conducta es introvertido. Entonces tiene que luchar más para exponerse, para salir. Es difícil, hay que aprender, hay que entrenarse, hay que educarse. Igualmente los otros dos son extrovertidos, entonces tienen que buscar cómo frenar, cálmate, frena, tratar de no siempre sobresalir y para eso se necesita práctica, entrenamiento y se necesita educarse. Todos estos temperamentos reciben educación, reciben formación y a través de los años las cosas van cambiando. Especialmente cuando servimos en las congregaciones, servimos en grupos, le servimos a la gente, hay que cuidarse mucho en el aspecto del colero y el colérico y el melancólico por causa de que ellos son tan concentrados en las tareas que pueden pasar por encima de la gente, pudieran llegar hasta pisotear usando una frase ofensiva, ¿no? O pueden ofender a las personas. Pisotearlas, ofenderlas, pasar por encima de ellos. Son frases que se utilizan para cierto manejo de actitudes que sean dañinas para otras personas. Entonces, en cuanto a cómo nos entrenamos y cómo lo educamos, pues vamos a tener que hacer otro tiempo, otra clase. Pero en la medida que usted va sabiendo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos servir en una congregación, ¿dónde pondría yo a un sanguíneo en la congregación? Pues yo lo pondría quizás combinado con un flemático para recibir a la gente, porque son personas que le gusta a la gente. ¿Dónde pudiera poner a un melancólico? Pudiéramos ponerlo a hacer tareas específicas. Le gusta la enseñanza, a los flemáticos les gusta la enseñanza. Entonces pudieran ser. ¿Dónde otra tarea pudieran poner a un sanguíneo, a un colérico? En la predicación, en la exposición, donde ellos se expongan a la gente y pueden planificar fiestas, ellos son el alma de la fiesta. Les gusta el ambiente. Los otros no. Yo no podría poner un melancólico a dirigir una fiesta porque terminaríamos todos haciendo ciertas cosas o terminaríamos todos tristes. No, esto no es 100% para cada persona, pero lo que quiero es darle la orientación de que usted sepa que al nosotros manejar estos principios vamos nosotros a poder ser efectivos en cuanto a nuestros grupos, a nuestras reuniones en casa. Si usted va a ser líder y usted sabe que le sobresalen mucho estas
temperamentos o o estos rasgos de su personalidad. Entonces usted sabe dónde controlarse, usted va a saber dónde poner a uno, dónde poner al otro, y usted va a poder defenderse y asociarse con personas con las cuales usted pueda irle mejor para los negocios, para la iglesia, para la vida. Pues imagínense un colérico casado con una melancólica, o una melancólica con un colérico, o viceversa. Eso es duro, porque el colérico es se apodera del territorio muy fácilmente y pudiera estar oprimiendo a la melancólica, ella siempre llorando, sufriendo, y pueden decir, bueno, le están echando la culpa al diablo, pero el diablo realmente no. Aquí lo que hay que entrar en un periodo de aprendizaje, saber quién soy, qué tengo, qué puedo hacer, y quién es ella, qué tiene, qué puede hacer. Y esto ayudaría muchísimo a su matrimonio, ayudaría muchísimo a su hogar, muchísimo a sus hijos, porque a veces yo he visto padres que menosprecian a sus hijos porque no son lo colérico que él es, o no son lo sanguíneo que él es, sino que son melancólicos o flemáticos en su tendencia, y entonces el papá lo desprecia porque cree que el muchacho es tonto, porque cree que el muchacho tiene algún problema. Hoy en día, por no conocer esto, pues algunos maestros y maestras terminan creyendo que los niños tienen ADHD o tienen déficit de concentración porque son hipersanguíneos, no hiperactivos, hipersanguíneos. Combinado esto con 2 refrescos de estos llenos de azúcar, terminaríamos teniendo un niño digamos, básicamente incontrolable, y posiblemente eso sucede en la escuela. Y hay madres que dicen, en la escuela sucede, pero en la casa no, porque en la casa no tiene la cantidad de niños. Se lo digo, una de mis tendencias en mi personalidad tiene que ver con sanguíneo, y yo cuando entraba a los salones de clase parecía que me daban un segundo aire, me daba como que un poder, porque tenía gente a mi alrededor y podía hablar con ellos y podía planificar y podía hacer esto. Entonces obviamente los padres no saben, los maestros muchas veces no saben esto, y empiezan a tomar decisiones y a castigos y cosas las cuales no son efectivos. Lo que hay es que entrenarlos, instruirlos, escúcheme, y especialmente aprovecharlos. ¿Por qué? Porque una persona que tiene características de líder y usted no lo pone en la posición correcta, con el entrenamiento correcto, usted está perdiendo de mucho. Pero si usted lo entiende, lo maneja, y usted pone las personas con las posiciones correctas, en los lugares correctos, usted va a poder ver buenos resultados. Primero, porque si a una persona le gusta hablar, va a hablar. Y si a una persona le gusta emprender, va a emprender. Entonces la gente está haciendo lo que le gusta hacer, y no hay nada más rico que hacer lo que a uno le gusta hacer. Entonces la personalidad, cuando usted en liderazgo aprende esto, usted va a tener muchos beneficios en su empresa, en su casa, en su hogar, en su vida personal. Dice, ¿por qué yo hago esto? Bueno, porque eres flemático, entonces por eso lo haces, pero tú puedes entrenarte, educarte y mejorar. Espero haberles ayudado mucho. Espero que siga usted estudiando. En el internet hay muchísima información de personas que quizás lo pueden explicar hasta mejor que yo, y usted puede encontrarlo. Pero si no, nosotros vamos a seguir explicando poco a poco muchas de estas características. Voy a hacer otros videos donde lo voy a explicar uno a uno más extensamente. Así que me despido de ustedes. La gracia y el favor del Señor esté con ustedes. Comparta el video con alguna persona de nuestra congregación. No creo que lo voy a hacer público. Sencillamente este video es para nosotros como congregación Revival. Las personas que vengan por primera vez también lo van a poder ver. Así que la gracia y el favor del Señor sea con ustedes. Tengo una oración para que el Señor le ilumine, le dé salud, sabiduría, inteligencia y especialmente, como dice Pablo, dominio propio, porque el secreto de todos los temperamentos es el dominio propio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, las personas que están viendo este video en este momento, Señor, que tú les toques, que tú les ayudes, que le abras el entendimiento para que ellos puedan, Señor, controlar, reparar y ver todo lo que es tocante a su personalidad, sea sanado, sean liberados, Señor, de muchas cosas que han pasado en su vida, y que tú en este momento, Espíritu Santo, los puedes tocar y transformar. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que la gracia y el favor del Señor esté con ustedes y que los ayude a educarse y controlar su personalidad y sus temperamentos. Gracias.